Emociones en equilibrio. Muy buenos días, tardes o noches, según el horario en que nos veas. Estamos hoy con ustedes en el video podcast Emociones en Equilibrio con un tema nuevo. Ni tan nuevo porque ha existido de quién sabe cuántos milenios. Desde muchos años. Hoy queremos, mi compañera Marisela, Blanca, estamos aquí con mucho gusto para hablar un poquito de un tema que nos parece muy interesante, mucho que decir, del cual también tenemos un poquito de nuestra experiencia para poder compartirles. Como les hemos dicho antes, no contamos con la verdad absoluta, pero compartimos desde nuestra experiencia y esperando esto que digamos que salga aquí, el abrir nuestro corazón le pueda servir a alguien que nos esté escuchando, también para identificar algunas cosas y pues el objetivo es avanzar, vivir un poquito más felices y más tranquilos y más plenos, y pues con las herramientas que tengamos a la mano. Bienvenidos a todos, muchas gracias por vernos, por escucharnos, y no sé si quiera agregar algo. Bueno, sí, antes que nada saludarlos, como dice Blanquita, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahorita estamos grabando en esta tarde con mucho frío, y bueno, pues vamos a hablar de la culpa. Hay muchos que dicen, es esa la culpa que nadie se la quiere echar. Todos la tienen, pero nadie todos la tienen, pero nadie se la quiere echar. Y bueno, pues vamos a empezar con eso de la culpa. Y bueno, aquí Blanquita va a empezar un poquito hablando del tema anterior, que hablamos de prejuicio y juicio, que va muy pegado a la culpa, ¿no? A ver, Blanquita. Sí, recuerden que nuestro video pasado fue de juicio y prejuicio. Si no lo han visto, corran al link a buscar Emociones en Equilibrio con juicio y prejuicio en video podcast Emociones en Equilibrio. La vez pasada mencionábamos esta parte del juicio y del prejuicio. ¿Por qué lo queremos hilar un poco? Porque al estar estudiando el tema de la culpa nos dimos cuenta que sí, que efectivamente tiene mucho que ver. Les voy a decir por qué. Les voy a leer tal cual un concepto que encontramos de la culpa. Dice que es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Dice que la culpa, el sentimiento de culpa está en general acompañado de emociones displacenteras como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento. Bueno, en este concepto también nos dimos cuenta que al final cuenta mucho la expectativa, ¿no? La expectativa que los demás tienen de nosotros nos arrastra y nos empuja muchas veces a sentir culpa. Por eso es que retomábamos un poco nada más el tema pasado, recordando que las expectativas que la gente espera de nosotros nacen pues desde un juicio, ¿no? Desde una infancia en la que creces en una familia donde pues todo el tiempo está siendo enjuiciado de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que uno debe hacer, de lo que no debe hacer, cómo debe de ser un niño, cómo se debe comportar una niña, que si eres una princesita no puedes andar levantando las piernas si traes vestido, como esos ejemplos un montón que vimos la vez pasada. Entonces, mucho de eso nos lleva a que si de niño el papá y la mamá esperan algo de ti, si tú no logras ese objetivo, si tú no logras complacer al papá o a la mamá cumpliendo con esas expectativas que tienen tuyas, empiezas a sentir ese sentimiento llamado culpa, porque no logro complacer realmente a nadie. Y hay una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué me culpo? Porque no fui realmente yo lo que quise ser, ¿no? Y a lo mejor abriríamos con eso el tema, ¿no? Preguntándonos, ¿realmente tú fuiste o eres ahora de adulto lo que quisiste ser de niño? ¿Lograste el objetivo? O sea, ¿te esforzaste para ser ese doctor, ese bombero, ese policía, esa maestra? ¿O estás haciendo X cosa en tu vida y todavía sientes dentro de ti esa culpa de no haber sido lo que realmente quisiste, ¿no? Porque en muchos otros casos pues se hizo lo que el papá decía, ¿no? Lo que decían los demás. O lo que eran todos en la familia, ¿no? Sí. Antes se acostumbraba que si el abuelo era abogado, pues, teníamos padre, que ser abogados. Todos, sí. Así, de plano. Y sí, como manda. Sí, exacto. Y viene de muy atrás, ¿no? Que de muchas generaciones que a veces dicen, viene el abuelo abogado, el papá, el nieto, el hijo, y wow.
O sea, sobre todo en esas familias en las que ya está ahí una empresa, ¿no? De que se dedican todos a la tlapalería y el niño por aras del destino tiene talento artístico, pero el niño tiene que trabajar en la tlapalería y dicen, olvídate de las pinturas, de la música, del baile, porque el negocio ya está puesto. El negocio ya está puesto, ya tu nombre ya está escrito ahí, Sí. tú ni lo sabías, antes de que Ajá. nacieras ya estabas tú heredando, entonces parece chiste, pero es anécdota, ¿no? O sea, al final del día, ¿qué tan importante es eso? Poder diferenciar, distinguir en tu vida si realmente estoy haciendo lo que yo quería o estoy haciendo ya nada más pues lo que hay que hacer en la vida para sobrevivir, y qué tanto estoy sintiéndome culpable conmigo mismo, porque al final del día la culpa pues la cargas tú, ¿no? Independientemente de lo que te hicieron sentir de pequeño o no, de grande, el que carga con ese remordimiento y esa sensación siempre eres tú, y muchas veces no le encuentras tú una explicación lógica a tus sentimientos. O sea, muchas veces te sientes mal, estás como, vamos a decirlo, como frustrado, y no encuentras realmente un motivo aparente, ¿no? En tu alma. Sí, o sea, la gente bien podría decirte, oye, pero pues, ¿qué te pasa? No, yo te veo bien, o sea, tienes salud, lo que te dicen siempre, tienes un trabajo, una casa, un plato en tu mesa, ya, ¿no? Deberías de estar bien. Y tú dices, sí, o sea, en ese sentido lo entiendo y lo agradezco, pero hay algo dentro de mí que no me deja descansar, Sí. y todavía no sé qué es. Y ojo, pónganle atención, porque puede ser culpa, y puede ser culpa de muchos años atrás, puede ser culpa que desde la infancia, o puede ser algo más cercano a tu presente, pero aún así la culpa pesa mucho. Entonces, por eso queremos hablar de este tema y abordar un poquito estos puntos que nos van saliendo ahí. Fíjense que este tema de la culpa, entre que lo preparábamos Blanquita y yo, le decía yo a Blanquita, bueno, nosotros estamos hablando ahorita de la culpa como adultos, Blanquita, pero ¿desde qué edad empieza la culpa, no? Y entonces es cuando nos damos a la tarea de empezar a investigar todo esto de lo que nos dicen mucho los psicólogos. Ahora escuchamos mucho y nos fuimos mucho a lo que decía José Carlos Escamilla, ¿no? Entonces, él dice que la culpa la trae uno desde niño. Y entonces decía, wow, pues vamos a ver por qué viene desde niño, ¿no? Entonces es donde empezamos Blanquita y yo a tener esta plática, por eso es plática entre mujeres, donde empiezo yo a darme cuenta que sí, efectivamente, desde niña Marisela empieza a darse cuenta que si no cumplo esas expectativas que quieren, en este caso mis padres, pues yo me siento culpable, ¿no? Y pues ahí arrancamos, ¿no? Ya saben que yo siempre lo que les doy es mi experiencia, ¿no? Lo que he vivido. Yo recuerdo a Marisela, una niñita entre 6 y 7 añitos, que voy a ver a unos niños para jugar con ellos, y veo a dos niñas que una le comenta a la otra, es que su papá se acaba de separar de su mamá, ya no vive con ellos. Y entonces llega esta niña y me lo platica, ¿no? Me dice, oye, que tus papás ya se dejaron. Y wow, ¿no? Entonces eso me causa a mí, sin saber nada, o sea, no sabía yo ni lo que me estaba causando, ¿no? O sea, yo nada más dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Sí? Entonces, llego yo a la casa, lógicamente nunca platico con mi mamá, ¿sí? Veo a mi mamá, pues, triste, sacada de onda, y yo interpreto, porque yo interpreto que yo tengo la culpa. Y entonces me doy a la tarea mi mamá nos llevaba mucho a la iglesia, entonces yo era rezar y llorar, era repetir esas oraciones así, que se repiten como, sí, tal cual. como si fuera una grabación, ¿no? Y aparte de que, bueno, pues nos dicen que a mí, o sea, acuérdense que nosotros les platicamos lo que nosotros vivimos. A nosotros nos habían dicho que si uno no se porta bien,
pues Dios te castiga. Entonces yo dije, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me está castigando, no? Entonces empiezo a sentir culpa desde ahí. Y bueno, no sé a ti cómo te haya ido en tu niñez, Blanquis. Pues sí, digo, nos decía este psicólogo que menciona, Mari, que efectivamente la culpa viene desde muy niño, ¿no? Y empiezas a pensar, ¿cómo de niño, no? Pero pues, ¿por qué? Muchas veces sin querer queriendo, quiero pensar como mamá que soy ahora, también los padres en algún momento hablan o se expresan de forma confusa para el niño, o incluso cuando estás molesto y es que por tu culpa se me cayó esto, es que si tú no sé qué, entonces empiezas a agregar a tu vida esta palabra tan fea, ¿no? Y la empiezas a activar casi en todos los sentidos y para todo alguien tiene la culpa y si no eres tú el culpable, le echas la culpa a alguien. El chiste es que siempre andamos buscando en dónde poner esta palabra, ¿no? Este psicólogo nos decía también que el que trae mucho esa palabra en su diario vivir es porque tiene mucha culpa y que alguien que siempre te está diciendo, yo no tuve la culpa, es casi ya se está defendiendo desde antes y ya te está diciendo, porque realmente tiene muchas culpas reprimidas. Él nos maneja dos conceptos de culpa. Nos dice que existe la culpa real y que existe una culpa que se llama recurrente y que la culpa real no es otra cosa más que esta parte de la responsabilidad, porque aquí hay un dato, un vaso, ¿no? Sí, interesante, porque dices, bueno, ¿qué cosa es culpa? O sea, si yo aventé a mi compañera y se cayó y se pegó, ¿no es mi culpa? Entonces, no queremos confundirnos en ese sentido, porque eso como tal, pues sí, dices, o sea, eso no me lo puedo inventar ni puedo agregar ningún choro para decir, no, yo no fui, te lo juro que quién sabe qué pasó, el viento la tiró. No, hablamos de una responsabilidad, ¿no? O sea, él dice que la culpa real es esta, cuando yo empujé a mi compañera, se cayó, ¿y qué tengo que hacer? ¿Sentirme culpable? No, o sea, hacerme responsable y decir, ok, ¿sabes qué? Pues estaba jugando, se me pasó la mano, no sé, pero reconozco y admito que me equivoqué. Ahí, hasta ahí la culpa real es incluso hasta buena. Él te dice que es parte de las normas sociales y de incluirte, de relacionarte. O sea, si tú fueras una persona que no tiene esos remordimientos y que no hace conciencia de sus actos malos, pues entonces tendríamos un problema más grave. El hecho de que tú reconozcas que te equivocas y que tienes errores es parte de una culpa real. Simple y sencillamente es una responsabilidad. Pero la culpa recurrente es en donde recaemos la mayoría de nosotros y es donde ya se convierte en un problema. Que no solamente te estás haciendo consciente. En el caso que ella platica, que acaba de decir, es un ejemplo perfecto para hablar de esto, porque dice que la culpa recurrente hace referencia a situaciones del pasado, en las que pudiste haberte equivocado o no, pero tú percibiste como culpable a ti, tú te autodenominaste culpable, tú te echaste a la bolsa, te pusiste el chaleco, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Te pusiste el chaleco, te quedó y te lo pusiste y tú te autosaboteaste y te dijiste, yo soy culpable de eso. Nadie te culpabilizó, nadie te responsabilizó, pero tú en automático dijiste, yo me siento culpable y me achaco la bronca. ¿Y qué pasó? Ni modo que una niña de 7, 8 años pueda ser culpable de la separación de sus padres. Y esto es algo que se vive en el mundo, no sé cuántos casos al día, ¿verdad? Podemos ver. Y es, creo, un ejemplo en el que tal vez podemos muchos hacer conciencia, ¿no? Como hijo y como padre, porque aquí hay dos versiones, ¿no? El hijo que se siente culpable y el padre que hizo sentir culpable al hijo. Entonces, es esta la culpa recurrente de la que queremos hablar, del por qué situaciones del pasado siguen impidiéndote vivir tu presente, porque tú con remordimiento y con autorreproche vives todo el tiempo culpándote por algo que tal vez hiciste o tal vez no tuviste nada que ver, pero tú creíste que había sido así. Y pues sí, Blanquita, fíjate, ahora te digo que ya platicando y analizando nuestra vida, pues me doy a la tarea de empezar a investigar, bueno, qué fue lo que pasó. Como yo siempre estaba muy unida cuando mi papá y mi mamá estaban juntos, pues entonces yo en ese momento dije, no estuve ahí, entonces fue mi culpa, ¿no? Pero yo solita me la
me la adjudiqué, Blanquita. O sea, a mí nunca, ni mi papá me dijo, por tu culpa nos separamos, y mi mamá menos, ¿no? O sea, ¿no? ¿De dónde Marisela entonces, pues agarró eso, ¿no? Entonces ya viene parte de aprendido de la palabra que siempre escuchamos por cualquier cosa, ¿no? Se cae un vaso, es tu culpa, ¿no? Se tropieza el hermano, tu culpa, ¿no? Inclusive luego la mamá está cocinando, se le quema el huevo y voltea y dice, tu culpa. Entonces, pues uno dice, bueno, pues todo es la culpa, todo es mi culpa, ¿no? Y así nos vamos por la vida todos los seres humanos. Aquí no hay nadie que nos salvemos de la culpa, ¿no? Pero que Blanquita, porque conforme nos vamos echando la culpa de muchas cosas, a veces ya no nos conviene, ¿sí? Ya aquí es donde aprende, ¿no? El ser humano se vuelve ya manipulador, mañoso, sí. Y entonces dice, conforme vamos creciendo, conforme como les dije yo, por eso escuchen el otro video podcast, ¿no? Cuando les digo que cuando sale Marisela y wow, ve que hay, que conoce el mundo y que hay muchas cosas por ver, entonces es cuando se vuelve uno manipulador, ¿no? Entonces es cuando uno dice, bueno, mejor minimizo mi culpa y maximizo la de los demás para que la mía se haga más pequeñita, ¿no? Y por ahí vamos. ¿Cómo ves, Blanquita? Sí, a veces muy interesante cómo conforme vas creciendo, claro que de niño tienes esta característica y esta cualidad excepcional en un niño que es la inocencia, y que al principio, si a mí me dicen de 3 años, 4, que yo tengo la culpa porque se cayó el vaso, pues sí, yo voy a sentir pues mi culpa, y conforme voy creciendo, voy reforzando en mí ese sentimiento. Evidentemente al principio me va a impactar y me voy a decir incluso hasta tonta, ¿no? ¿Y qué tanto crece uno con eso que hoy de adulta? Si se me cae algo, yo me sigo diciendo, eres bien tonta. O sea, ¿cómo no te fijas? Y son cosas que aprendí, son cosas que viví y que sin querer queriendo, pues mi chip la sigue reproduciendo. Por más que trato de hacer conciencia, por más que trato de desprenderme de esas conductas y creencias limitantes, hay ciertas cosas que me siguen rebasando, como esta parte de la culpa. Sin embargo, lo que decíamos es que, ok, ya dejé de ser niño. Ya voy entendiendo cómo funciona en mi casa esto de que si pasa algo malo, es mi culpa. Porque regularmente, por eso es que el concepto dice que la culpa se asocia con las cosas negativas, porque nunca te dicen, el día que pasa algo bueno, no te dicen, es tu culpa. Entonces, para las cosas buenas nunca me... Entonces, Blanca era la niña de las cosas malas, entonces yo decía, se fue la luz, no vayan a decir que fue mi culpa, ¿no? Luego había un dicho muy chistoso que escuchaba yo en mi casa que decían, eso de estarse culpando entre todos, y una vez uno de mis tíos le comentó a una sobrina, no sé, no vayas a salir embarazada, mija, y vayas a decir que fue mi culpa. Pues nos reíamos, porque como él decía, es que siempre me echan la culpa a mí de todo, o sea, no vaya a hacer una cosa y vaya a resultar ser mi culpa. ¿Qué pasa cuando creces con esta parte de ese chip del culpable, y le vamos dando vuelta a la cajita? Pero fíjate, Blanquita, ahorita que estás diciendo esto. La embarazada dice. Sí, yo dije que sabemos que siempre todo parte de la familia, ¿no? De la familia. Entonces, si en la familia somos 6 y uno empieza, por decir la mamá, ¿no? Dice, ¿quién rompió este plato? Y no, pues ha de haber sido fulano. No, yo no fui, fue merengano, fue sutano, ¿no? Por lo menos hay 6 que se está repartiendo la culpa, ¿no? Que no saben. Nos toca de menos. Pero imagínate, ahorita me hiciste pensar cuando dijiste de tu tío, ¿no? Seguro van a decir, oye, ha de ser más fuerte que en una familia. De menos hermanos. O de muchos hermanos, pero siempre recaiga en uno, ¿no? En una sola persona ha de ser mucho, se agarran de su barquito al más. Sí, ¿no? Al más. Al más dejado, vamos a decirlo así, al más dejado. Yo no sé si yo fui a más dejado o no, eso no lo voy a mencionar, porque sí es cierto, ¿no? O sea, lo que dice es verdad. O te agarras siempre al mismo porque ya sabes que o no reprocha, sí, o se calla, no dice nada, ya nada más es, y entonces vamos a ver cómo va a ser ese humano de adulto, ¿verdad?
porque es un humano pequeño, pero un día va a ser adulto. Y vamos a ir viendo cómo va a ir manejando este tema de la culpa en su vida. O va a ser reprimido, o va a ser depresivo, porque hacia allá te va empujando un poco la culpa, o va a ser iracundo, neurótico, porque va a decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Toda la vida de niño fui el culpable de todo, ahora vayan todos y culpen a otra persona. Entonces, a eso queríamos llegar, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegas a la vida adulta y te casas, te juntas, te emparejas pues con alguien más que regularmente se parece o a tu mamá o a tu papá, porque esa es nuestra referencia pues? Y entonces ahí viene ahora el remake, la segunda parte y la segunda temporada de La Culpa remasterizada, porque ya no nada más es la culpa que te echaban los papás, ahora te viene duplicada. Es la culpa que ya traigo de niño, más la que me va a sumar mi querido o querida que yo me elegí, ¿verdad? Y que entonces me va a hacer retroceder a los 6, cuando me decían que yo siempre era el culpable de todo lo malo que pasaba. Y ahí viene el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu pareja te recuerda estas cosas de, no, pues yo no estaba ahí, seguramente fue tu culpa? Esa es acuérdate que si a nosotros nos dicen, ese es un refrito, ¿no? Uh-huh. Y decimos, ¿cómo refrito? Sí, o sea, es algo que ya te pasó, ¿sí? Que te pisó un callo, porque es de su pasado, mija, ¿eh? Uh-huh. No es de aquí del presente. Pero entonces, imagínate cuando hace poquito me pasó un hecho con... Un ejemplo. Les digo que somos bien, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Lo explicamos con... somos muy vívidas para contar nuestras cosas. Nosotros, mi marido y yo siempre en las mañanas nos preparamos un jugo de verduras o de fruta, ¿no? Entonces, pues voy, esa de que ando haciendo las cosas a prisa, porque la verdad es que no lo hice con calma, presiono la licuadora antes de meter el vaso. Entonces, a la hora de darle el cuchón a la licuadora, pues meto el vaso y me bota toda la parte de abajo del plástico, sí. ¿No? Entonces hace un ruido feo. Inmediatamente corre mi marido y me dice, ¿qué hiciste? Y agarro y le digo, me entra y dije, sí, tuve la culpa. Pero como ya estoy, ya tengo, ¿Cómo contestarle? Agarro y le digo, a ver, permíteme. Fue un accidente, no fue mi culpa. A ti también te pasan accidentes, ¿sí? Y me dice, entonces él reacciona, ¿no? Y me dice, no, sí, pero no te pasó. Bien? ¿No te pasó nada? Le digo, no me pasó nada, ¿no? Pero sí, inmediatamente cuando me dice, ¿qué hiciste? Inmediatamente dije, fue mi culpa, ¿sí? De algo de que ya estamos tan diseñados a esas palabras. Pero lo malo, o sea, es que ahí realmente no habría habido ningún problema. Lo malo es cómo lo percibe ella, porque de todo lo que ella contó todos vamos a decir, pues sí fue su culpa, pues si le presionó antes de meter el vaso era lógico que a lo mejor iba a pasar ese accidente. Y ahí hasta ahí todo hubiera estado bien. El problema es cuando tú percibes las cosas, decía la lectura, cuando las percibes de forma desmedida, o sea, que le exageras, ¿no? Y dices, es que fue mi culpa que... A ver, espérate, o sea, soy responsable del acto que fue no haber puesto con calma el vaso, presionarle como es y ya. Pero cuando el marido va y le dice, ¿qué hiciste? Ella se rebobina a los 6 años, cuando a lo mejor en su casa pasó algo y van y te dicen, es que tú tuviste la culpa porque si lo hubieras hecho bien hubiera pasado. Entonces, es la forma en que percibimos las cosas en que se vuelven recurrentes. Porque si ella deja eso y dice, ok, es un accidente, como a cualquier otro le puede pasar, y ya, tan, pero ¿dónde está lo malo? En que ya se lleve esa culpa y todo el día esté pensando, es que si hubiera yo metido bien la de esta, no, pues es que sí la regué, ¿no? Y entonces eso se vuelve autorreproche, eso se vuelve remordimiento, eso se vuelve autosabotaje, y de ahí nos vamos, y ese es un ejemplo bien sencillo. Ya la licuadora ya últimamente no toman jugo. No hemos podido comprar. Han podido desayunar desde ese entonces. Y entonces la culpa no la dejas. Pero eso no sería el problema. Vamos a analizar dónde empiezas a causar problemas. Es que depende de ti, de la percepción de las la cosas. La interpretación, ¿no, Blanquita? El ser humano somos mucho a irnos a las interpretaciones, ¿no?
A veces decimos, es que él me dijo, es que ella me dijo, es que me echó la culpa. Y dice, a ver, permíteme, yo en ningún momento te eché la culpa. Tú te sientes ya ¿Sí? señalado y acusado. Sí. Desde que ya te dijo hasta el tonito, no, pero es que me dijiste, ¿qué hiciste? Y entonces ese tonito para ti como de novela dramático fue, ¿viste? ¿Viste cómo ella me dijo? Y él va a decir, yo nada más pregunté, ¿qué hiciste? Y para ti la pregunta fue acusadora. Sí. ¿Qué hiciste tú, Marisela? Sí. Y entonces, pues desde ahí ya vamos cargando con cosas que van sobrando y que después con el tiempo van pesando. Y el ejemplo, ahí, aquí en este mismo, de minimizar mi culpa, Sí. Y maximizo la de él, ¿no? Digo, a ti también te pasan accidentes, Claro, ¿sí? Y yo no te digo nada, ¿no? Entonces es, para hacer más chiquita mi culpa, hago más grande la de él, ¿no? Entonces, también por ahí nos vamos en la vida, ¿sí? Teniendo culpas, pero para no cargar tanto con esa culpa, aventamos. Pero es que, sí, tuve la culpa, pero si tú no hubieras hecho esto, no hubiera pasado, ¿sí? Y sí, también tuve la culpa, pero si tú no me hubieras contestado de esa manera, yo no lo hubiera hecho. Entonces tú tuviste la culpa y nos vamos. Sí, entre ser el culpable y el culpador, ahí te la vas campechaneando por muchos años de tu vida hasta que puedes comprender otra vez el concepto que es bien sencillo y que te lo dice de una forma muy clara. Hazte responsable de tus actos. Punto y aparte. Y deja que los demás se hagan responsables de sus actos, sería, yo creo, una forma de equilibrarlo. Ni quiero ser yo siempre el culpable de todas las desgracias que pasan, no solamente en mi casa, sino en toda la colonia, ni tampoco quiero buscar siempre un culpable, porque estoy tan diseñada desde la infancia que si no fui yo, fue mi hermano, y si no fue mi hermano, no me queda otra, porque tuve que ser yo, porque no existimos más, y porque a los papás no se les podía culpar de nada, que no puedo yo comprender que hay ciertas cosas que pasan bajo mi responsabilidad o bajo la de alguien más. Simple y sencillamente nada más, responsable, no culpable, culpador, culposos todos, o sea, yo creo que el haberlo integrado en nuestra vida de forma equivocada nos hizo que creciéramos con el concepto de forma equivocada. Y ahora nos cuesta mucho trabajo solamente decir, yo fui responsable de esto. De hecho, pocas veces escucho a la gente que use la palabra responsabilidad en lugar de la culpa. No, es que sabes, sí me pasé, porque sí fue mi culpa, la verdad no, a ver, vela eliminando de tu vocabulario porque no la estamos usando correctamente. No, y aparte que tú como ahorita dijiste, no, sí fue mi culpa, o sea, la verdad es que nadie, como dijimos al principio, nadie se quiere echar la culpa. No. O sea, no es tan fácil decir, ay, sí, discúlpame, tuve la culpa, ¿no? Porque con suerte sí, pero no es fácil, o sea, nadie se la quiere echar. No te la quieren echar y tampoco o sea, muy por dentro de ti, aunque lo digas, o sea, ya lo dijiste porque a lo mejor era necesario, pero muy por dentro de ti no estás a gusto con eso y volvemos a lo mismo. De nada sirve expresarlo ni bonito, ni feo, ni enojado, ni triste. Por más que yo diga, sí fue mi culpa, ya lo acepto, eso no sirve de nada si por dentro me estoy muele con la culpa. O sea, más allá de decirlo, lo que necesitas es aceptarlo, soltarlo, dejarlo ir. O sea, ok, fui responsable, me equivoqué, y si no quiero fregar otra licuadora, pues lo que tengo que hacer la próxima vez es poner atención y ser más calmada y ya dejarlo ahí, no estarme reprochando en el 2030 la licuadora del 2010, que todavía es que esa estaba muy bonita, pero yo fue mi culpa y la eché a perder y nunca volví a encontrar una licuadora así de buena. O sea, ya el autorreproche es lo que viene sobrando, ¿no? Y lo que nos lastima. Totalmente de acuerdo. Pero ahorita hablamos de culpas pequeñitas. De la licuadora. Ahora vamos a hablar de las culpas, esas culpas que pesan, esas culpas que duelen, esas culpas que causan dolor, esas culpas que frustran. Que no dejan vivir. Que no dejan vivir, ¿sí? Yo hace muchísimos años, mis hijos iban creo que en la prepa y una vez me reuní con unas amigas, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos hablando de cómo vas con tus hijos y tú cómo eres y todo esto. Yo ya asistía a un programa de apoyo familiar y entonces yo ya tenía un poco más de
de poder de noción y poder expresar lo que de veras Marisela había sido, ¿no? Un poco tratando de ser ¿más honesta? Honesta, te iba a decir original, pero no, la palabra es honesta. Y aún así hay mucha gente que no le gusta la honestidad, en otra persona. Y fue cuando hablábamos de que no, yo jamás les pego a mis hijos, no, yo ni con el pétalo de la rosa, ¿no? Entonces yo les dije, no, fíjense que yo sí fui una madre golpeadora, ¿no? Yo sí les pegué a mis hijos. Y me decían, pero ¿por qué lo dices así tan orgullosa, ¿no? Y sí, la palabra me decían tan orgullosa, y yo le decía, no, espérame, esto es algo que yo ya trabajé, yo ya me dolí mucho, lloré, ¿sí? Me arrepentí de lo que hice con mis hijos, pero había esa parte de que cuando yo llegaba de esos talleres, yo recuerdo que decía, voy a ser diferente ahora con mis hijos, ¿no? Ya no voy a ser esa madre que me dolió muchísimo haber sido así. ¿Por qué? Porque Marisela no estaba bien emocionalmente, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ella? Que por qué traía, por qué era así, por qué reaccionaba así, luego me entraba esa culpa, ¿no? Entonces, al siguiente día dije que yo iba a ser muy amorosa con mis hijos y que iba a ser toda luz, ¿no? Así. Entonces me levanto y entonces paso a cada cama de mis hijos y, hijo, levántate, ándale, que ya se nos va a hacer tarde. Ándale, hija, apúrate. Para mí me costaba mucho trabajo decirle a mis hijos, ándale, mi amor, levántate. O sea, no, nada más es, ándale, hijo, levántate. Ándale, hija, levántate. Al otro, ándale, hijo. Y aquellos ni me escuchaban, ¿no? Entonces decía yo, todavía hay tiempo. Volvía yo a pasar, seguía preparando el desayuno, volvía a pasar y yo, oye, hijo, ándale, hija, ándale. Y ya la hija así, ya casi la levantaba yo así, dormida y de ese de que me llegaba la neurosis, decía, cálmate, Marisela, cálmate, Dalai. Y volvía a ver el reloj y todavía hay tiempo. Entonces, ya la tercera dije, no, ya no hay tiempo, y estos no me hacen caso. Hijos de tu madre, o se levantan, ok, riatas se levantaron, pero si de volada les digo, ¿ya vieron? ¿Ustedes son hijos de la mala vida? No se les habla uno no con, se les amor, puede hablar con amor. Y entonces era de lo que hablabas de la culpa recurrente, sí. ¿no? Es esa parte de decir, tengo que volver a ser así, porque si no, no me hacen caso, ¿sí? Pero ahora nosotros sabemos que por lo menos, unos dicen que son 21 días y otros dicen que son 28 días, que se te vuelva un hábito. Ahora yo les puedo decir, vamos a seguir hablando de la culpa porque es muy larga, es un poquito más larga, pero hoy les puedo yo decir que a mis hijos, hoy les digo, mi amor, hoy les digo corazón, hoy les digo te amo, hoy les puedo dar un beso, porque yo no lo sabía hacer. Pero hoy tardó un poquito más de 28 días, pero se logró. Sí, porque no duró eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo seguía cargando culpas, ¿sí? Yo seguía cargando culpas y mientras yo seguía cargando esas culpas, Marisela no iba a poder estar para los demás. Y ya no eran culpas, para mí no eran culpas que le echara yo a los demás, sino mis culpas, sí, culpas. Que son al final del día las más duras, ¿no? Es lo que estaba diciendo. O sea, hablemos de culpas, y yo creo que en tema de maternidad y paternidad también, nos podemos aventar 2-3 horas diciendo en qué me he sentido culpable con respecto a mis hijos, ¿no? Y también son cosas en las que podemos pues llegar a muchos de ustedes porque, pues todo el que ha sido padre o madre en algún momento se ha sentido culpable por algo, desde no poderle comprar un juguete, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no está en tu posibilidad, hasta no haber podido pasar media hora con el niño jugando, hasta haberlo tenido que encargar en una guardería para poder irte a trabajar, hasta los que tenemos más de un hijo, estar más con uno sin querer queriendo que con el otro, y luego dices, no, entonces ya le debo al otro cuántas horas de juego, o sea, hay una lista interminable de sensaciones de culpa que puedes tener tú con respecto a un hijo, porque finalmente, ahí vamos, ¿no? Tú eres el responsable de ese ser humano pequeñito que un día va a ser un adulto, tú eres en el momento el responsable. Sin embargo, al traer tú ya un chip muy, muy trabajado con el tema de la culpa y todo,
dicen que uno da lo que tiene, ¿no? Y si yo soy una mujer que tuvo culpas desde niña, que tuvo juicios desde niña, me voy a convertir en una mamá, en una mujer que enjuicia y que culpa a los demás. Entonces, simple y sencillo, está fácil, o sea, es una ecuación sencilla. Me voy a convertir en lo que yo aprendí. Y entonces, hoy de mamá adulta, que estoy tratando de reparar algunas cosas primero en mí, para no perjudicar tanto, me empiezo a analizar, bueno, ¿qué requiere un niño, no? No, pues que tiempo, además de sus cuestiones básicas, comer y dormir no, que tienes que pasar tiempo de calidad con él, juega, lee, habla, platica, enseña el inglés, baila con él, o sea, es una cantidad de cosas que si tú te empiezas a abrumar con todo lo que hay que darle a un niño, o sea, quedas loco porque dices, no me alcanza la vida para darle todo eso. Más aparte, pues las cosas normales de una casa, de una vida, ¿no? Las que tenemos que salir a trabajar o las que se pueden quedar en casa, todas esas cosas que abarcan mucho en tu vida y no alcanzas tú para todo. Llegas en la noche, cansada, con muchas cosas en la mente, a reprocharte en tu cama el tiempo que no estuviste, el dulce que no les compraste, el hot cake que no le preparaste, que ya te lo pidió toda la semana, el todo. Y entonces se empiezan a sumar dentro de ti a esas culpas. Y empiezas a sentirlo desde que el niño nace hasta que el niño se convierte en adulto, ya tiene 18, y no me lo voy a dejar mentir, hay culpas que perduran y llega un bendito día que dices, ya estuvo, ¿no? O sea, no estoy a gusto, ya mis hijos ya se fueron de la casa, ya te casaron. Y tú sigues con la culpa del biberón. Ajá, ya tienes nietos y yo sigo, ¿por qué no le compré ese chingado carrito del tianguis? Pues nada más traía 10, o sea, esa culpa recurrente que no te permite vivir hoy, porque yo me estoy culpando de cosas con mi hija de hace 8 años. Y si ella pudiera, porque todavía no puede, pero a lo mejor pronto me lo diga, ya, mejor deja eso y atiéndeme ahorita, porque por estar llorando, porque lo de hace 8 años, ahorita de todos modos sigue sin atenderme, sigue sin verme, y entonces dice el psicólogo, algo muy importante, quieres quitarte la culpa, empieza a pensar diferente. Si yo voy a pensar todos los días de la misma forma, entonces yo les aseguro que esa culpa no se me acaba. Y ahí entra esta parte de los hábitos, de hacer algunos pequeños cambios, de verdad, de a poquito, porque es demasiado abrumador que tú te quieras quitar algo de la nada y meterle otra que yo te diga, conviértete en la mejor mamá del mundo y no sientas culpa por nada y todo amor y paz. O sea, te mentiría si te dijera que es tan sencillo. Yo solo digo que tal vez integrando algunos pequeños cambios y analizando primero que tú sufriste de eso, que viviste eso y que vienes ya precargada, ¿no? Con eso, pues ir poco a poco eliminando y transformando tu vida, tu presente hoy, para que tal vez la vida con tus hijos, la vida en pareja, la vida familiar, pues sea un poco menos densa y más disfrutable, sobre todo para ti. Fíjate, Blanquita, ahorita que te estoy poniendo mucha atención, yo recuerdo, como dice Blanquita, de adulto, la culpa, yo les decía a mis hijos ya estando en la preparatoria y uno en la secundaria, les decía yo, es que mi mamá tuvo la culpa, porque si ella me hubiera mandado a trabajar a temprana edad, yo hubiera sido otra mujer. Y les aseguro que hubiera acabado mi carrera universitaria, pero ¿por qué ella tuvo la culpa? Porque no lo hizo. Porque me dio todo. Porque todo me dio. Porque la verdad, gracias madre mía, todo me dio, todo. Pero yo decía, por haberme dado todo, yo no terminé mi carrera. ¿Sí? Y entonces por eso ustedes ahora flétenles, hijos, porque les quiero decir que mis hijos, preparatoria y universidad se la pagaron ellos. Ninguno, ni su papá ni su mamá pagamos la carrera de mis hijos. Trabajaban y estudiaban. Y entonces, lógicamente también me entró una culpa, ¿no? Porque yo decía, eso lo tenía yo que hacer. Su papá también. Nosotros éramos responsables de esto, ¿no? Pero, bendito Dios, en el programa que Blanquita y yo trabajamos, que es el programa de los 12 pasos, porque yo me siento muy orgullosa de trabajar este programa, que es de recuperación y de trabajarlo. Y que es doloroso, sí es doloroso, porque ahorita nos reímos, pero
que le lloramos chido, le lloramos, porque no fue así antes. Tengo que escarbar qué pasó conmigo, por qué le echo a mi mamá la culpa de decir, si ella me hubiera mandado a trabajar, yo hubiera acabado mi carrera. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Marisela? ¿Por qué echaba culpas? Y entonces empiezo a investigar pues si ni tiempo le di. Salí embarazada a los 17, 18 años. Entonces mi mamá, ¿en qué tiempo le di para que me dijera, a ver, mija, o sigue estudiando o se me va a trabajar? Porque sí lo hubiera hecho, porque yo tuve una madre bien fregona, así, me siento orgullosa, de veras. Primero la critiqué mucho, primero dije, ay, mi mamá fue muy enérgica conmigo. Esa madre que tuve con esas heridas de la infancia, lo mismo con mi padre, gracias a ello soy la Marisela de hoy, ¿sí? Entonces me siento muy orgullosa de veras de mis padres. Y mis hijos, después, pues lógicamente les digo que me sentía yo con la culpa, porque dije, tú tenías que haberles dado esto a tus hijos, ¿no? Y ellos se dedicaron a trabajar. Pero ahora que les pregunto a ellos, dicen, no mamá, gracias porque nos hiciste más independientes, ¿sí? Gracias por habernoslo dado así como nos los diste, ¿sí? Y entonces, pues suelto yo la culpa. Y ahorita les digo cómo se suelta una culpa o cómo la soltamos. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Es ese ciclo, porque lo veo de esa forma, ¿no? Ese ciclo de culpar primero a los padres, porque cuando tú haces este inventario y dice tal cual. Grandioso lo que tus papás te hicieron. Exactamente. O sea, este inventario en el que retrocedes y ves, es muy complejo voltear a tu pasado y no echar culpas. Esto es casi imposible. O sea, yo les aseguro que todos, por mucho estudio y por mucho trabajo, caes en un momento en voltear y decir, qué poca, es que fue su culpa. O sea, de veras, no hay otra forma de decirlo, fue su culpa. Pero hay mucho que poner en mente, hay mucha humildad que ocupar para ti, para poder aceptar que las cosas fueron de ese modo porque así debían de ser. Y que gracias a ese suceso, hoy tú obtienes otras cosas. Vamos, que simple y sencillamente dejemos de culpar y empecemos a agradecer, ¿no? Que el ser humano tiene mucha tendencia a que si le dicen, leí apenas eso, a que si le dicen 3 cosas buenas y una mala, nomás se queda con la mala. Uh-huh. Que porque el cerebro tiene esa tendencia de nada más quedarse en esta partecita negativa y todo el día está con eso y te dijeron, oye, qué bien te ves, eres fantástica, hablas muy padre, pero... Oye, ¿qué onda con tu cabello? Y todo el día estás, ¿qué tendrá mi cabello? Es que, o sea, no escuché nada. No, de lo positivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo retrocedo y hago un inventario, al ser, como ya dije que y soy la culpa, porque sí. ¿Qué pasó con mi pelo entonces? Sí, y empiezas, no, pues es el cabello, pues si me lo arreglé apenas, ¿a poco no se nota, no? Entonces el tinte estaba mal, o sea, empiezas con toda esa bronca. Obviamente cuando yo quiero hacer un inventario no culpabilizador, que es muy difícil de hacer, pues sí me llega así como ay, es que aquí sí siento que tengo que echarles tanto la culpa a mis papás, ¿no? Y luego empiezas a darte cuenta que no es tan necesario, que si realmente tu intención es mejorar tu calidad de vida, no de cambiar el pasado, porque esto es imposible, si lo estás intentando, déjalo, claudica, ahora no vas a lograrlo, o sea, no hay nada que cambiar antes, de hoy en adelante todo lo que quieras, pero para atrás nada, solamente es para hacer un poco de conciencia, no quedarte ahí, ojo, porque es de lo que hablamos, la culpa es una enfermedad generalizada, es una enfermedad que te destruye por dentro porque todos esos remordimientos que traes, que solamente tú sabes cuáles son los que traes, te van acabando, te van consumiendo, o sea, te quitan vitalidad, esa energía mal gastada, porque al final, aunque yo esté pensando, ¿cómo fue posible que mis papás se hayan dejado y yo no hice algo para resolverlo? Como si yo pudiera. Por Dios, o sea, ¿qué capacidad podía yo tener? No, y aparte no es cosa tuya, no. Es cosa de 2 personas, ¿no? Hoy como adulto lo puedo entender y puedo decir, pues claro, si como adulto él y como adulto yo con trabajos nos entendemos, ¿qué le vamos a andar diciendo a una niña de 3 años? Oye, es que también tú te pasas, ¿no? O sea, esas son esas partes a las que hay que regresar solamente para hacer conciencia. Y cuando vuelves a tu presente,
decir, bueno, entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero modificar? Ya me conocí en el pasado, ya vi lo que pasó, lo que sufrí, pero ojo, no todo fue malo. O sea, esa es la parte rescatable y de todas las historias que me cuenten, siempre hay algo bueno y algo malo. No me pueden, de veras, por muy mala que haya sido tu historia, no me puedes decir que no tuviste algo bueno de ahí. Claro. Y entonces, Y mira que hay cosas más buenas sí, que las malas, ¿eh? sí, definitivamente. Que tu cerebro lastimosamente solamente se queda con lo negativo, es un tema en el que también puedes trabajar, porque ahí en lo que leí te dice que si eso te sucede, lo que tienes que hacer es mantener ocupada tu mente con cosas positivas. Vamos, no le des cabida y a tu bueno, cabeza. de eso es lo que trabajamos de alguna manera. Sí, o sea, y para toda la vida, porque esto que trabajamos Blanquita y yo, no crean que ya nos chutamos 2 libros, porque yo cuando entré dije, me chuto 2 libros, díganme lo que me tengo que chutar y voy a cambiar. No, esto es para toda la vida, ¿sí? Es causa, problema, solución y acción. La vida, toda la vida va a haber un problema, ¿sí? Bueno, malo, alegría, tristeza, emoción, todo lo que sea. Entonces, esto es para toda la vida. Dice Blanquita, esto es nada más cambiar nuestra mente porque siempre se va a lo negativo, ¿sí? La mente de Marisela siempre, antes era así, ¿no? Era, híjole, si le pasa algo a mi hijo, y bueno que mi hija iba a ir a Toluca, y bueno que el otro hijo va a presentar un examen, y mi marido se fue, llegará tarde, llegará temprano, ya va a llover, mis nietos les irán, bueno, hasta para eso, les irán a traer los Reyes Magos lo que van a querer, o van a sufrir, o sea, esa es mi mente, ¿sí? Entonces, a mí me dijeron, Marisela, vuelve a nacer, ¿sí? Vuelve a cambiar ese chip de todas esas creencias que traes y vuelve a nacer, ¿no? Entonces, yo mi mente y la de Blanquita la tenemos que tener ocupada en cosas positivas, ¿sí? Que eso nos evita andar haciendo prejuicios, haciendo juicios, metiendo culpas, estando en chismes, ¿sí? Eso, ¿qué es lo que nos va generando? Alimento para la vida, alimento para la vida. Para el alma. La verdad es que sí, no hay otra forma de expresarlo. Es complejo porque hablamos de muchas emociones, hablamos de recuerdos, hablamos de dolores, en todas las experiencias. Sin embargo, yo hoy creo firmemente que eso solamente es una pequeña parte de mi vida, ¿no? O sea, que tengo hoy la gran fortuna de decir que pasé por esta cosa y luego pasé por esta otra y que ahorita estoy pasando por otra y que tengo altas expectativas para lo que sigue, con una conciencia más abierta, pero con agradecimiento en la mano, pero también sin tanta aprensión, sin tanta expectativa, sin tanta, tiene que ser de esta forma, o sea, vas aprendiendo a soltar algunas cosas porque ya te diste cuenta en la agrupación a donde nosotros nos curamos, nos dicen, ¿no? Que necesitas empezar a olvidarte un poquito de todo lo que pasó y darle oportunidad a lo nuevo, ¿no? Como dice, o sea, casi volver a nacer para poder tener una oportunidad, ¿no? O sea, ver la vida simple y sencillamente de otra forma, y que si estás realmente dispuesto, pues que le pongas voluntad y le pongas trabajo, porque pues las cosas no sean nada más así. Entonces, para ir cerrando con este tema de la culpa que es muy interesante y también muy amplio, el psicólogo del que nos estuvimos apoyando menciona algunas formas, ¿no? O algunos puntos que puedes tú tratar para ir trabajando con esas culpas desde la más pequeñita hasta la más grande que tengas, y que todo es un proceso, que recuerden que no hay prisa, que no vas corriendo, que es tu proceso, que solamente tú sabes tus tiempos, que realmente no necesitas, ahora sí que darle, ¿cómo se dice? Registro a nadie de cómo vas y nada, o sea,
solamente tú sabes tus tiempos. Sin embargo, la constancia es muy importante, ¿no? Si hoy empiezo con esto, el chiste es no abandonar, el chiste es no soltar, porque como lo dijo, todos los días hay algo en lo que te vas a enfrentar, hay algo que te va a regresar a ese niño, hay algo que te va a regresar a esa culpa, hay algo que te va a regresar a ese juicio y a ese prejuicio. Entonces, si lo sueltas, es probable que caigamos otra vez en lo negativo, porque estamos adaptados a eso, porque nuestro cerebro a eso le gusta irse. Entonces tú tienes que controlar esa parte y redirigirlo todo el tiempo a lo positivo, a lo positivo, a lo positivo. Esa creo que sería mi sugerencia, y mi compañera les va a decir cuáles son esos puntos en los que podemos ir trabajando. Bueno, mire, yo nada más quiero decirles, antes de darles estos puntos, es que el pasado, nosotros lo único que hacemos con él es para trabajar. Y el pasado va a estar ahí toda la vida, no lo podemos borrar ahí, pero nada más lo ocupamos para trabajar en él. El futuro, ese es incierto, ni lo sabemos, entonces ni nos interesa. Entonces vivimos en el presente, hoy. Y hoy, pues somos estas personitas que les interesa ver por nuestra vida, ver por nuestra salud física, mental y espiritual. Y bueno, ¿cómo pudiéramos quitarnos entonces la culpa? La culpa, dicen que primero es perdonar a Dios. Muchos dirían, bueno, pues yo le tengo que perdonar a Dios, no te pases, ¿no? ¿En qué te estás metiendo? Perdonar a Dios por ese Dios que nos vendieron, ¿no? A mí me vendieron a un Dios castigador, que Dios castigaba, que si, entonces imagínense yo con tanta culpa que tenía, y que tenía, pero ya no la tengo, que tenía. Pase directo al infierno. No, pues sí, imagínense, por eso me la pasaba llorando y rece, ¿no? Decía, madre mía, me voy a ir al infierno. Entonces, bueno, es perdonar todo eso de ese Dios, porque ¿no? Que me creí de ese Dios, porque ahora para mí Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. La otra es el perdonar tu pasado. A ver, Blanquita, habla un poquito de perdonar tu pasado. Pues eso mismo, ¿no? Cuando, como les explicaba, cuando haces ese retroceso y aunque duela, tienes que voltear un poco atrás para ver qué pasó, solamente para ver qué pasó y seguir avanzando. Ahí, este es un buen momento para hacer ese agradecimiento, para hacer ese perdón, para derrotarte ante eso y aceptar. Una vez que tú volteas hacia atrás, es el momento perfecto para aceptar que así es como debían de ser las cosas. Y en ese mismo instante perdonar a tu pasado. ¿En qué sentido? Que así te tocaba, vamos, no porque tú te estés quejando día con día de cómo fue, las cosas van a cambiar. De hecho, considero que empeoran. ¿Por qué? Porque pues estás tan aferrado, es que debería, es que yo hubiera tenido un no sé qué, es que si yo hubiera tenido un no sé cuándo. Yo tuve una mamá y un papá que lo dieron todo, hoy no tengo duda. Hace mucho no hubiera dicho esto, hace mucho me dediqué a juzgar y a criticar, pero porque no hice ese perdón hacia mi pasado, porque no aceptaba, porque yo quería que las cosas hubieran sido diferentes y no hubieran podido ser de otra forma. Yo estoy segura que ellos lo dieron todo absolutamente, y si hubieran podido más hubieran dado. Lo sé porque hoy soy mamá y porque es lo mismo que estoy haciendo, y porque no me gustaría que en 10 años más alguien, que mis dos nenas voltearan y me dijeran, es que si tuviéramos podido cambiarte, te cambiábamos. O sea, eso va a ser duro, ¿no? Entonces, más que nada lo estoy suavizando porque me quiero ir preparando. O sea, la verdad es que qué feo. Hoy sé que qué feo es haber sido una hija que solamente se dedicó a juzgar y no a valorar y agradecer las cosas que hicieron por mí, ¿no? Que no fueron malas, que no fueron pocas, que fueron las que fueron, las y las que debían ser. Entonces, a eso se refiere perdonar tu pasado, que una vez que tú aceptas y te reconcilias, eso es a lo que voy, que te reconcilies con eso y lo hagas tuyo, y ya no te avergüences, ya no sufras, ya no sientas culpa, ya no sientas miedo, ya no sientas todas esas cosas que sentías de tu pasado, tienes una oportunidad muy grande de seguir avanzando. Dijiste muy buenas: culpa, vergüenza y miedo, ¿verdad? Y bueno, la siguiente es perdonarme a mí, perdonarme a Marisela, ¿no? Perdonarse a uno mismo. Y sí, es complicado, ¿no? Es como poderme quitar tantas culpas de todo lo que hice, ¿no?
Y de lo que no. Y de lo que no, sí. Bueno, de lo que hice es culpas que sí son ciertas, ¿no? Reales. Que les mentí a mi mamá para poderme salir a una fiesta, que mentí para, no sé, para irme de pinta, para obtener, o sea, manipular. Miles de mentiras, ¿no? Y que me causaron mucha culpa, ¿no? Y luego tener y todo eso que culpaba, como decía Blanquita, ¿no? Que culpé yo a mis padres, pues después es cúlpate tú, Marisela, ¿no? Porque ¿qué estás haciendo tú con esos hijos? Te juzgaste a tu madre y estás haciendo, es más, superé a mi mamá, ¿no? Si mi mamá fue vigilante, yo me volví gigante de allá de Catepec, ¿cómo se llama? El vigilante. El vigilante, ¿no? Fíjense qué tamañote, ¿no? Tener ojos en toda la ciudad. Entonces, bueno, perdonarme. Y sí, como dice Blanquita, es un trabajo muy doloroso, pero ¿cuál es la sanación, La sanación es la luz al final de ese luz, túnel. Sí, efectivamente. He llorado mucho, ¿sí? Para poderme perdonar, porque no es así nada más de decir, ay, sí, a ver, Marisela, perdónate por todas las culpas que has hecho. No, es un trabajo muy profundo, es un trabajo con esfuerzo, con dedicación, con dolor, con honestidad. Y bueno, pues aquí estamos ahora, ¿no? Y bueno, la última, Blanquita. La última es perdonar a los demás. Todos estos son trabajos de mucho interiorizar, ¿no? ¿A qué nos referimos con que pues no es así de sencillo como ahorita yo te lo estoy diciendo, ¿no? Perdónate y ya, sigue tu vida. Porque en el camino del perdón hay una parte en la que la honestidad juega el todo con el todo. Solamente así como tú conoces esos dolores y esas culpas que has arrastrado por toda la vida, tú también vas a saber si esos perdones de los que te estamos hablando los has hecho honestamente o solamente lo estás haciendo porque crees tú que diciendo, sí, ya los perdono, te vas a curar. Pero yo te voy a decir algo, te estás engañando, ¿no? Y lo vas a saber inmediatamente, porque el cambio se siente adentro. Afuera nada va a pasar, todo va a seguir normal, las casas siguen pintadas del mismo color, los mismos vecinos viven alrededor de ti, y si les caes mal, les vas a seguir cayendo mal. O sea, no es una magia que tú digas, ay, no, perdoné a todos y mira, y ahora en automático tengo un chorro de amigos. O sea, ojalá fuera así de sencillo y de mágico, pero la verdad es que no. La única persona que va a darse cuenta si funcionó eres tú. Y lo vas a saber porque te vas a sentir de verdad ligera o ligero en todo caso, ¿no? Es una forma muy personal y muy individual de hacer las cosas. En este proceso sí hablamos de ser egoístas. Y el término no es malo, es egoístas porque me estoy enfocando en mí y porque estoy haciendo lo mío, lo más profundo que puedo, porque es como arrancar algo de raíz, ¿no? Un árbol, una planta que cortas nada más, al rato crece otra vez y al rato crece otra vez. Tú sabes que para que ese árbol ya no se dé, hay que jalarle todo y luego hay hasta quien le echa cosas ahí, sal y bicarbonato, ya no crece porque no crece ya nunca más. Entonces, si tú te aseguras realmente de hacer un trabajo profundo, tienes la garantía de que esa parte está sanada y está trabajada. Si no, lo vas a saber de inmediato. Son cosas que se vuelven recurrentes y que al rato tú sabes que otra vez te volvió a regresar algo que viviste hoy, te volvió a regresar algo que tú creías que ya estaba bien sanado y sepultado y no es cierto. Y bueno, sabemos, Blanquita, que puede pasarnos, ¿no? Porque a veces ahorita que está hablando Blanquita de perdonar a las personas, ¿no? A las demás personas, con suerte yo digo, hago mi lista y digo, bueno, pues son 10, ¿no? Y pues ya voy por la vida y de repente, me salió un 11avo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues empiezo ahí o a sentir una culpa que sí fue o una culpa que me inventé, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero ya con este trabajo que dice Blanquita, cuando ya sacaste de raíz, es mucho más rápido volver a trabajarlo, ¿no? Me concentro, pido perdón, lo trabajo y bueno, pues adelante, ¿no? Pero esto es para toda la vida, ¿eh?
Y perdonar, no necesariamente es que tú vayas y le toques la puerta del vecino y le digas, bueno, ya te perdono porque me echaste la basura la semana pasada. O sea, estamos hablando de cosas que en tus adentros van a pasar, ¿no? Que necesitas tú trabajar con esa parte del perdón y decir, yo sé que los demás, lo que decía al principio, les entrego la responsabilidad de sus actos y les dejo a ellos esa carga que he estado cargando yo, además de mis propias culpas, las culpas de otros, porque cuando nosotros culpamos a alguien y lo señalamos, puede ser que ese ni se entere, ¿eh? Tal vez él ni sabe que te hizo algo o que te dañó, que te lastimó. Sin embargo, el que viene cargando todo ese peso ha sido tú todo este tiempo, porque tú estás bien enterado y tienes todos los detalles. Entrégale a esa persona la responsabilidad de sus actos y aprovecha ahí para perdonarlo, porque tú no sabes si fue consciente o inconsciente, si quería o no quería, pero no te vas a meter en esas broncas porque ya tienes bastante para tener las tuyas. Entonces solamente es ir descargando de ti nuestro, las cosas que no son tuyas, de verdad. O sea, tú traes un costal pero gigante en la espalda y yo te aseguro que la mitad de ese costal son cosas que no son tuyas. Entonces, como Didi, como Uber y como Amazon, ve repartiendo paquetes y vas entregando sin soberbia, sin enojo, simple y sencillamente con la humildad de poder aligerarte esa carga. Voy entregando esas responsabilidades, al mismo tiempo voy perdonando a esas personas que me lastimaron y mira, yo me voy aligerando. Y seguir trabajando en lo que consideres tú que es más importante para ti, ¿no? Digo, cada uno sabe cuáles son las cosas que más le afectan en su día a día. Vamos a estar con otros temas próximamente y estamos llegando al final de este video podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por vernos. Si todavía no lo hacen, anímense, denos un like, escuchen la anterior, Juicio y Prejuicio, para que vayan entendiendo esta y espérenos con el siguiente tema. Les mandamos un fuerte abrazo. Besos. Un beso. Cuídense. Bye. Bye bye.